Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este viernes 13 de marzo de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Empeora la crisis, sobre todo la manifestación económica de la crisis. El Brent cayó ayer 8.80% a $32. Les contamos que se está recuperando en la mañana de hoy. El Dow cayó 10%, la mayor caída desde el año de 1987. El Eurostoxx tuvo una brutal caída de 12.40%. Les contamos que en esta mañana está subiendo el Eurostoxx, está subiendo toda Europa sensiblemente, no para recuperar los 12 puntos que perdió ayer, el 12%, pero se está recuperando. El café a 1.08, el Colcap, el indicador de la Bolsa de Valores de Colombia, cayendo 9.16%. Ayer la situación bancaria sería tan delicada que el Banco de la República salió con 17 billones de pesos, escuchen la cifra, 17 billones de pesos para sostener el sistema bancario que se caía en pedazos. La gente sacando su dinero y comprando dólares a cualquier precio que sea, sin que importe. El dólar empieza hoy a 4.034 pesos. ¿Dónde están los sabios que vaticinaban que el dólar estaría a 3.000 pesos e inclusive por debajo de 3.000 pesos en este año? La Corte Suprema abre indagación contra el presidente Álvaro Uribe por el ñeñe. La Corte Suprema empeñada en perseguir al presidente Uribe y el ñeñe ahí, y lamentablemente la secretaria del presidente Uribe, Calla o Callita o como quiera que ella se llame, no contesta satisfactoriamente las preguntas que se le hacen. ¿Qué pasó con el ñeñe? El magistrado Gerardo Botero Zuluaga iba a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién se opuso? La ministra Margarita Cabello, que sigue ejerciendo de magistrada, siendo ministra e interviniendo descaradamente en los asuntos de la Corte Suprema de Justicia. Y el magistrado Botero prefirió renunciar a su candidatura para dejarle el espacio a un costeño, que era lo que quería la ministra. El enfrentamiento entre costeños y paisas en la Corte Suprema de Justicia, los costeños dirigidos desde el gobierno por la señora Margarita Cabello. En esto estamos, por Dios. ¿No nos da vergüenza? Decretada por el presidente Iván Duque la emergencia sanitaria en la nación. ¿Y en qué queda el turismo nacional? El presidente dijo que iba a impulsar el turismo nacional, pero ¿cómo era posible, por Dios? Si la cuarentena se trata de todo lo contrario, de cerrar la movilidad de la gente para contener el virus. Bueno, aquí somos distintos. Presos en Colombia 3 miembros de la temible policía de Maduro. Iban a atacar miembros de la oposición. ¿A quiénes iban a matar? Aquí en Colombia. 3 policías de Maduro presos en Colombia. Cancelados todos los actos por encima de 500 personas. Aquí en Bogotá dicen que de 1.000. El gobierno dice que son 500. Y 500 personas, pues supone la cancelación de todo. Nos preguntamos, ¿y qué van a hacer con las pruebas del ICFES? ¿Cómo le parece que las van a hacer con centenares de muchachos, pero les dicen que no compartan los lápices y los borradores? Por favor, seamos serios. Maduro propone a Colombia lucha conjunta contra el COVID-19, que es socio el que nos ganamos. 3 cruceros no podrán desembarcar en Colombia. 3 cruceros.
¿Hasta dónde va la guerra del petróleo? Es la pregunta que el mundo entero se hace. ¿Hasta dónde va la guerra del petróleo? Esta crisis petrolera la desataron Rusia y Arabia Saudita. Y entonces Arabia Saudita dice, voy a vender más petróleo. Y lo voy a vender al precio que sea porque el costo de producción de Arabia Saudita es bajísimo. Arabia Saudita y Emiratos Árabes dispuestos a vender más petróleo para el mes de abril y mayo. La crisis no parece que vaya a terminar pronto. ¿Qué va a pasar en Colombia? Colombia, que depende absolutamente del precio del petróleo para efectos fiscales, de balanza de pagos y de cuenta corriente, ni hablar de balanza comercial, ni hablar. ¿Qué va a pasar en Colombia? Libres los colombianos que llegaron de Wuhan en el avión. Dicen, burlando, que están pidiendo que les presten el avión para devolverse para Wuhan porque las cosas allá están mucho mejor que aquí. Justin Trudeau y su esposa tienen 14 días de aislamiento porque ella llegó de una reunión internacional con síntomas y con COVID-19 comprobado. Justin Trudeau se tiene que aislar 14 días voluntariamente. En Colombia siguen los derrumbos en Curos, Santander. Sube el consumo de productos utilizables en cuarentena, grandes proporciones. Estamos viendo anaqueles desocupados como si estuviéramos en Venezuela. La Embajada de Estados Unidos cancela algunas citas para visa. El Comité de Paro en Colombia estudia cancelar la marcha del 25. No habrá reunión con el gobierno. Bueno, algo bueno tenía que tener el coronavirus, que no haya marcha el 25, porque están diciendo que la autorizan. Esto sí sería criminal. Prohíben cualquier reunión de 500 personas, salvo que sea de los amigos de Claudia López en la calle encapuchados. No faltaba más, por Dios. Predios del exmagistrado Pretel a la JEP. Recordemos que el magistrado Pretel fue condenado, es magistrado de la Corte Constitucional, fue el primero de los condenados. Los demás que merecen condena, ahí siguen. Más de 2.000 pacientes esperan un riñón para trasplante. ¿Otra ley que no funciona? Nos dicen que es que el trasplante tiene que hacerse inmediatamente, pero el trasplante de riñón es perfectamente posible y lo hacen todos los días en todos los hospitales del mundo. ¿Qué pasa en Colombia? Ali Khamenei dice que el COVID puede ser conspiración contra su país y que va a incluir a las fuerzas militares en la lucha. Hay que coger a bala el virus. Esa es una buena idea de Ali Khamenei. 600 arrestos en Estados Unidos en el proyecto Pitón contra el cartel de Jalisco Nueva Generación, uno de los más crueles carteles mexicanos tenían invadidos a los Estados Unidos. Es la droga, señores, es la cocaína, y para ser exactos, es la cocaína que produce Colombia. Disney World cierra sus puertas en el mundo, es decir, en California, en París y en Orlando. Que tengamos noticia, es la primera vez que Disney World cierra sus puertas a los niños del mundo. El secretario de prensa de Bolsonaro dio positivo y se había entrevistado con Trump. Trump dice que no tiene problema porque nunca le dio la mano. March Madness en los Estados Unidos, la NBA, la CIA en Washington, un miembro de la unidad legislativa de una senadora, todos contagiados con el coronavirus. Esto definitivamente se puede alargar, la curva se puede extender para que los médicos den abasto, pero contenerlo parece definitivamente imposible. Y en Hoy en la Historia recordaremos en la Segunda Guerra Mundial, mientras estaba vigente el pacto entre Hitler y la Unión Soviética y Stalin, la Unión Soviética se preparaba para la guerra en Letonia, Estonia, Lituania y sobre todo, nuestro tema de hoy, la guerra en Finlandia.
le costó a Rusia 200.000 hombres tratar de sojuzgar a Finlandia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá en las frecuencias de Radio Red de RCN y en los 1370 AM de Radio Sabana de Sincelejo. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible también en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram. Ahí en Instagram estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram síganos como @La Hora de la Verdad oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 12 minutos. Continuamos con las noticias, no se despeguen de la sintonía. De los últimos grandes duetos de Colombia, de la música tradicional colombiana, interpretando de Jorge Villamil al Sur. Con esa preciosa canción que le llena a uno de un sentimiento de patria, de amor por esta Colombia nuestra. Saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Al menos las autoridades monetarias comienzan a tomar ya decisiones en nuestro país y las anuncia precisamente el Banco de la República. Esto tras una reunión extraordinaria de Junta en la que decidieron inyectarle liquidez a la economía colombiana con un monto, ojo pues, de 17 billones de pesos, de los cuales 12 billones corresponden a repos de deuda pública y 5 billones de deuda privada a través de la ampliación de los cupos de subasta de liquidez. Y entre tanto, en lo que tiene que ver directamente con el precio del dólar, la divisa que cerró ayer a 3.972 pesos y alcanzó a cotizarse a 4.130 pesos, pues ahora tendrá quizá un alivio tras el anuncio del Banco de la República que anuncia una inyección de 1.000 millones de dólares. Liberarán 1.000 millones de dólares desde el Banco de la República a través de un nuevo mecanismo de cobertura cambiaria mediante operaciones de forward de cumplimiento financiero. Así pues que es el emisor tomando las primeras medidas de urgencia en medio de una turbulencia internacional que se desata primero por el efecto del coronavirus y segundo por la guerra de precios del petróleo que libran la OPEP y Rusia. Esa turbulencia internacional, por supuesto, que ha sacudido también al mercado colombiano. Hemos visto pues el aumento del precio del dólar, muy relacionado precisamente con la caída del precio del petróleo del cual depende profundamente la economía colombiana. Así que pues se empiezan a tomar estas nuevas medidas y de nuevo, esto en medio de una crisis que no sabemos hacia dónde va. No sabemos cuál va a ser por completo el impacto del coronavirus, del COVID-19, que pues hasta ahora reporta 9 casos confirmados en nuestro país. El gobierno nacional empieza a tomar unas medidas económicas, muchas de ellas cuestionables desde nuestro punto de vista, ha dicho el ministro de Industria, Comercio y Turismo, el ministro Restrepo, que se fortalecerá la estrategia de promoción del turismo doméstico y pues se pregunta uno si esto es oportuno en momentos en que se busca precisamente contener la expansión del coronavirus en Colombia. Lo cierto es que, pues, si desde el gobierno nacional las medidas no son lo suficientemente claras, lo están siendo en este momento desde el Banco de la República en lo que tiene que ver con la liquidez del mercado. Le inyectan una cifra nada despreciable, hablamos de 17 billones de pesos y pues liberan 1.000 millones de dólares también en un intento por contener el precio del dólar. Los mercados internacionales, pues amanecemos con los futuros de Wall Street en positivo, amanecemos con los mercados
En Europa también negociando en positivo y bueno, una jornada interesante que muchos han dicho podría ser hoy un viernes negro, de nuevo un viernes negro tras una semana completamente negra en los mercados internacionales, pero bueno, aparentemente y según lo indican en este momento los futuros de Wall Street, tendremos un viernes positivo y será este un respiro en medio de esta inmensa turbulencia que nadie vio venir. Como tenemos que ser tan precisos, Sergio, me parece que usted equivocó el precio del dólar en la jornada de ayer. El precio del dólar, el que yo tengo, es de 4.034 pesos, la TRM. La TRM, doctor Londoño, pero el cierre fue de 3.972 pesos con 73 centavos, se alcanzó a cotizar a 4.130 pesos. La TRM, claro, son promedios, es distinto, pero el cierre fue de 3.972 pesos. Y la TRM a 4.034 pesos con 66 centavos. Vamos a ver qué ocurre en la jornada de hoy. Eso de ayer pudo ser el primer efecto, el cierre, el primer efecto de los 1.000 millones de dólares o de los 17 billones de pesos que el Banco de la República le inyectó a la liquidez del mercado. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Los casos de contagio del coronavirus en China siguen disminuyendo. La Comisión Nacional de Salud del país asiático informó que en las últimas 24 horas solo se reportaron 8 nuevos contagios. A nivel mundial, 134.700 personas se encuentran contagiadas y 4.973 han muerto por esta pandemia. La lista de personas con la enfermedad la sigue liderando China y de segunda se encuentra Italia con 12.462 casos. Los países del mundo continúan con la implementación de medidas para controlar la propagación del COVID-19. Para resaltar, Taiwán, quien logró contener el brote de coronavirus a pesar de su proximidad con China. Taiwán ha mantenido el número de casos de coronavirus o COVID-19 por debajo de los 50. Expertos dicen que la intervención temprana y otras medidas han ayudado a detener la crisis. Medidas como las acciones preventivas a tiempo y el control en las fronteras lograron este éxito. Mientras que esto ocurre, el ministro del Interior de Australia, Peter Dutton, confirmó que está infectado por el nuevo coronavirus, lo que lo convierte en el primer miembro del gobierno australiano en contraer la enfermedad. El secretario de prensa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también salió positivo al coronavirus o COVID-19 y el presidente brasilero se encuentra en observación. Además, ayer sorprendió al mundo en una alocución presidencial usando un tapabocas. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se encuentra en aislamiento preventivo de coronavirus después de que su esposa saliera positiva en la enfermedad tras regresar al país proveniente de un viaje oficial al Reino Unido. Maduro, el dictador Nicolás Maduro, ayer también anunció nuevas medidas y dijo que suspende por un mes los vuelos a Venezuela desde Europa y Colombia por la amenaza del COVID-19. Mientras todo esto ocurre, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino insinuó en Twitter que el nuevo coronavirus que apareció en China podría haber sido introducido por el ejército estadounidense. Así es, doctor Fernando, todos los países están suspendiendo clases, están aumentando todas sus medidas preventivas y nos seguimos preguntando si las medidas que el gobierno nacional ha dicho para lograr contener y prevenir esta enfermedad en Colombia son necesarias. Maduro es un hombre muy curioso, ¿no? Suspende los vuelos desde Colombia, pero por la frontera pasan ríos de gente en ambas direcciones. Pero suspenden los vuelos que lleva cada uno 150 o 200 pasajeros y entonces quedó tomada la medida restrictiva. Bueno, Maduro definitivamente es muy especial. De Marco Orto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En medio de tantos temas y noticias en el país, no superamos las novelas que se arman cada semana en la Corte Suprema de Justicia, donde pasa lo que le viene en gana a un grupo de magistrados que se salió con la suya. Me refiero claramente a la interpretación traída de los cabellos que hicieron de su propio reglamento, donde se requería de una mayoría, que son las 2/3 partes de 23 magistrados que componen ese tribunal, pero terminaron eligiendo 7 magistrados con mayorías que no tenían, pues con solo 15 la Corte de los Milagros lo hizo y punto. No hay más comentarios. Como les anunciaba que esto es un problema tras otro, un asunto que estaba pendiente era la elección del presidente y el vicepresidente del tribunal, donde la presidencia, para la presidencia había 2 candidatos, Jorge Luis Quiroz Alemán y Gerardo Botero. Si ustedes lo quieren, uno de ellos paisa y el otro costeño.
para hablar de regionalismos. Pero cuando se creía que habría consenso en la elección del presidente, resultó que se conoció una carta muy fuerte en la que de manera directa el magistrado Botero, uno de los candidatos a ejercer la presidencia del tribunal, señala injerencias directas de la ministra y ex magistrada de esa misma corte, Margarita Cabello, de nuevo en la elección del presidente. Ayer jueves, en la sala plena, Botero leyó una carta que radicó ante la Secretaría en la que manifestó su posición frente al tema y en la que argumentó por qué había decidido declinar a su aspiración de ser presidente de la Corte. En la carta, Botero asegura que recientemente se había reunido con el magistrado Quirós con el fin de buscar un consenso sobre quién debía ser el candidato único de la sala laboral para ser postulado como presidente ante la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con Botero, él le manifestó a Quirós su deseo de dar un paso al costado, darle vía libre para evitar más fricciones y problemas en la Corte, pero sobre todo, oigan muy bien, por injerencias que se estarían ejerciendo desde el Ejecutivo. Botero asegura que aspira a que no se permitan injerencias de la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, en nuestros asuntos internos, pues no podemos perder nuestro horizonte, autonomía e independencia, y menos aún tolerar que en nuestra respetable corporación se propicien divisiones por regionalismos perversos, paisas y costeños, asegura el doctor Botero en la carta que radicó y que leyó ante la sala plena. Para el magistrado Botero, manifestaciones como otro paisa no puede ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, no solo deslegitiman su derecho a aspirar a la presidencia de la Corte por el solo hecho de ser de una región del país de la que asegura sentirse orgulloso, sino que además alimenta el favoritismo por otro candidato, generando distanciamientos internos que nada bien le hacen a la institución. Aunque Botero no afirma en su carta que estas palabras de otro costeño, de otro paisa en la presidencia hayan sido pronunciadas por la ministra Cabello, sí dice en su misiva que esas afirmaciones constituyen una indebida intromisión del Ejecutivo en la rama judicial. Ante lo que será la reforma judicial que presentará el gobierno del presidente Iván Duque en el Congreso de la República, propone el magistrado Botero lo siguiente: es por ello que sería conveniente que allí se prohibiera que un magistrado en servicio activo pueda ser nombrado como ministro o en un alto cargo de la rama ejecutiva, para de esa forma evitar que se utilice la magistratura como trampolín político o con un ánimo desenfrenado por seguir ostentando el poder, afirma en la carta que está publicada. La Corte, doctor Fernando, no solo goza de un alto desprestigio en los colombianos, recuerde usted el cartel de la toga, por ejemplo, que ronda una desaprobación del 68%, sino de enormes problemas por amiguismos, favoritismos e injerencias ahora, según lo expresa el magistrado Botero, de la ministra de Justicia, la doctora Margarita Cabello. Asociada con Maya Villazón, ¿no? Costeños. Claro, esa es la trinca completa. Margarita Cabello y Maya Villazón intrigando, haciendo manzanilla en el organismo más prestigioso que tuvo Colombia en su historia. Ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia era el más alto honor al que podía aspirar un jurista, cualquiera que él fuera, un profesor de derecho, un estudioso del derecho, un magistrado de tribunal. Y en este momento, mire pues en lo que quedó, un nido de intrigas, de serpientes entre costeños de Maya y de la ministra Cabello enfrentados a los paisas. ¿Esto qué es, por Dios? Venimos de una aprobación de la Corte Suprema de Justicia en el segundo gobierno de Álvaro Uribe, doctor Fernando, del 67% en su mejor momento. En el segundo gobierno, estoy hablando del año 2008. Y hoy tenemos una desaprobación del 68%. Es decir, lo mismo pero al revés. Lo mismo pero al revés. Sí. Qué cosa, por Dios. Qué vergüenza las cortes que tenemos. Tata Castro. Muy buenos días a todos. El deporte a nivel mundial se paralizó por el coronavirus y el de Colombia también. El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, informó ayer que todos los eventos deportivos de carácter masivo se suspenderán hasta el próximo 30 de mayo en territorio colombiano. El torneo del fútbol profesional no se jugará este fin de semana, la 9ª fecha, y cuando se reanude será a puerta cerrada, algo que por ahora los clubes no aceptan. Hoy hay reunión para definir eso. A nivel internacional, el PGA Tour canceló todos los eventos de golf hasta el Masters en el mes de abril.
Hoy comenzaba uno de los torneos más importantes de este deporte, The Players, considerado el quinto grande. Inicialmente se había dicho que se jugaría a puerta cerrada, pero terminaron cancelándolo. También fue cancelado el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Este deporte iniciaba este fin de semana la temporada 2020. Las grandes ligas suspendieron la pretemporada del béisbol, la NBA también paró, FIFA aplazó las eliminatorias al Mundial de Qatar y el tenis mundial también se paralizó. No juegan Indian Wells ni el Master 1000 del Miami, entre otros. Y mientras los eventos deportivos se cancelan por todas partes, la Copa Davis realizó el sorteo en Londres para las finales que se jugarán en el mes de noviembre en Madrid. Colombia hace parte del Grupo E y se enfrentarán a Italia y Estados Unidos. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muchas gracias, Tata. Y en un minuto estaremos con el doctor Daniel Suso Palau, médico colombiano de la Universidad Javeriana de Cali, que se encuentra haciendo estudios de epidemiología en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué medidas se están tomando allá para combatir el coronavirus? ¿Con cuáles éxitos? En un minuto estará con nosotros el doctor Daniel Suso Palau. Son las 6 de la mañana, 28 minutos. Escuchan la hora de la verdad. En Colombia necesitamos